Decía el escritor norteamericano Ray Bradbury, autor de la novela Fahrenheit 451, que fue llevada al cine en 1966 por el director François Truffaut, que solo hay una cosa peor que quemar libros, es no leerlos. Desde Da Cibao, Semanario Cultural y Literario, pretendemos fundamentalmente eso, que la cultura sea un cruce de caminos, un encuentro, un ámbito en el que nos encontremos. Y para eso atendemos a que la cultura sea aventura para explorar y descubrir, sea conocimiento para entender y comprender, sea sensibilidad para cautivar y seducir, y sea fundamentalmente información que nos haga más libres. Da Cibao, Semanario Cultural y Literario, pretende fundamentalmente ser un espacio abierto, un espacio interactivo en el que los televidentes sean también protagonistas de este espacio que hoy comenzamos. Para ello hemos creado una cuenta de correo electrónico dacibaomariavision.es al cual podréis enviar vuestras colaboraciones literarias e informativas. No obstante, en el apartado de agendas y recomendaciones que otros compañeros os harán propicio más adelante en el programa, os darán más información sobre ello. Hay otro aspecto también interesante que nosotros queremos hacer patente y manifiesto en este programa, y es fundamentalmente dar voz a aquellos que están creando la cultura, pero que no tienen esa dimensión en otros medios convencionales y de mayor ámbito social. Y para ello pretendemos dar voz a esas asociaciones, a esas entidades, a todos aquellos colectivos culturales, artísticos, literarios, poéticos, de la ciudad de Sevilla en concreto, pero también de Andalucía, para que precisamente esos protagonistas del día a día estén presentes aquí y nos hagan patente y manifiesto ese mensaje que hace posible que esa cultura de trama esté presente en la ciudad, esté presente en el ámbito rural, esté presente en el ámbito escolar, esté presente en la calle. El equipo humano de Da Cibao, Semanario Cultural y Literario, lo componen Rosario Muñoz Jiménez, Esperanza García Guerrero, Enrique García Pozo y Ana Alvea Sánchez. Y este que les habla, Pedro Luis Ibáñez Lérida. Y para este primer programa hemos querido invitar a una poeta que ha publicado recientemente su primera obra, Interiores, y se trata de Ana Alvea Sánchez. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Un placer. Un verdadero placer que hayas venido aquí y que puedas compartir con nosotros este espacio. Para mí también, para mí también. Pues siéntate. Ana, como les decía, ha publicado su primer poemario, Interiores, un poemario que ha cumplido recientemente su primer aniversario de vida. Quería, Ana, que nos explicaras un poco cómo ha sido ese primer año de vida y cuál ha sido tu situación también, tanto creativa como emocional, con respecto a tu primera obra. Bueno, pues se vive con mucha ilusión, porque la verdad de que fue una sorpresa en la vida, el que me diesen la oportunidad de publicar. Y bueno, fue una grata sorpresa. Y te hace mucha ilusión, la presentación, siempre tienes nervios, es tu primera presentación, pero después sí que lo vive, porque yo creo que al escritor le gusta comunicar y dar a conocer su palabra. Y entonces, bueno, yo soy también una persona insegura, entonces a lo mejor hay veces que también ha aflorado una inseguridad, una timidez, pero siempre he intentado superar, pero sobre todo unas experiencias muy gratas, que te voy a contar. Unas experiencias gratas, también anécdotas graciosas y con ilusión. Muy bien. Con ilusión, sí. Bueno, pues esta persona insegura que les habla aquí, que está a mi izquierda, Ana Isabel Alvea Sánchez. Quiero incidir lo de Isabel, porque también es en memoria a su abuela y ella lo lleva muy a gala. Sí, sí. Esta persona insegura es licenciada en Derecho, es doctora en Teoría de la Literatura Comparada por la Universidad de Granada y además es directora de la revista En Sentido Figurado, una revista digital de amplia difusión cibernética. Y figúrense ustedes que esa inseguridad ha
traído consigo que esta obra esté presente hoy aquí, pero fundamentalmente que su mensaje poético tan realmente revelador en esta obra haya sido también una especie como de desnudez, ¿verdad? Hay aquí en la obra unos aspectos muy intimistas y que a mí me gustaría que tú nos comentaras. Sí, la obra es muy introspectivo y muy intimista porque así es mi poesía, que son los temas, ¿no? Los temas que me surgen. Sí. Es así, y además que yo soy reflexiva y no solamente, no que sea reflexiva, sino que la poesía a mí me sirve para reflexionar, me ayuda me ayuda a reflexionar. También es cierto que, bueno, yo creo que todo el mundo pues tiene en cuenta los recuerdos y la infancia y la adolescencia que están presentes, y tú también trabajas con esa parte de tu vida que es un lugar común también, ¿no? Sin embargo, cuando hay 3 partes, 3 capítulos en la obra, y el primero parece más testimonial y mucha gente, bueno, no parece, es más testimonial, y mucha gente me ha dicho, pues me ha gustado más porque es más testimonial y me ha llegado. Y el segundo es más abstracto o más reflexivo, aunque siempre se base en tu vida, pero impersonalizo. Y me siento muy cómoda con esa poesía más impersonal, más de reflexiones, como puede ser El billar, que trata el tema del azar o la toma de decisiones, o el poema sobre el azar, El azar me llamó vehemente, ¿no? Que también trata el cómo nos viene algo azaroso y nosotros tenemos como planificado. Entonces son temas que son reflexiones que me vienen de mi vida o de lo que veo, y me gusta bueno, y lo escribo, me gusta escribirlo. Es un poco arriesgado, porque yo el nuevo poemario que estoy haciendo, y una tercera parte del amor. En el nuevo poemario que estoy haciendo hay muchos poemas que son impersonales y son reflexiones. Y entonces tú dices, ¿dónde me estoy metiendo? ¿No? Esto no le va a gustar a nadie. Pero bueno, a eso también te arriesgas, ¿no? Cuando escribes, el que no guste. De todas maneras, observamos que este sello editorial es un sello editorial nuevo, ¿no? Ediciones Genuidas. Bueno, tenemos información de que un sello local sevillano que está trasladando mucha energía poética a la ciudad y que está publicando muchas y nuevas voces jóvenes poéticas. ¿Cuál ha sido tu experiencia editorialmente hablando con respecto a lo que es Ediciones Genuidas y la publicación de tu obra interiores? Bueno, yo alabo muchísimo y admiro muchísimo la labor de Ediciones Genuidas. Me parece verdaderamente valiente, admirable, muy currantes, muy trabajadores, y bueno, gracias a esa editorial pues han salido muchas voces que estaban escondidas, ocultas, invisibles, ¿no? como la editorial, y hace todo lo posible por difundirla. Y yo, mi experiencia también, tanto a nivel muy humano, muy agradable y muy acogida, y a nivel literario, pues igual, ¿no? Magnífico. Sí, sí. Observo que tu poesía, como tú bien dices, muy meditada, muy reflexiva, son como tú he podido comprobar en la reseña de tu obra, son como saetas, como flechas que tratan también de atravesar no solo la emoción, sino también la reflexión, y eso es muy cautivador, por lo menos en la parte que a mí me toca en cuanto a lo que es la lectura del libro, me ha realmente cautivado. Sí que me gustaría que nos leyeras algún poema para que los televidentes tuvieran también la posibilidad de disfrutar de tu poesía. Claro que sí. Voy a leer Juventud postmodernista, que venía con una cita de Lyotard: han muerto todos los cuentos de hadas, y viene el postmodernismo, es que viene a
abanderar el escepticismo, ¿no? La caída de todas las ideas, sobre todo las ideas que fueron de izquierda. Las de derecha no han caído. Pero bueno, están latentes hoy día. Cayó Rusia, cayó el comunismo, cayó, en fin. Total, que estábamos ahí un poco en ningún sitio, ¿no? Desorientados, ¿no? Sí, desorientados. Y entonces, bueno, pues juventud posmodernista. Jugábamos con los ojos vendados, los más valientes corrían, saltaban al vacío como si hiciesen la bomba en una piscina. No importaba el tiempo y el desencanto, atrás quedaron las manifestaciones. Resbalaba viscoso por nuestra piel, nos aferrábamos a la vida como a un clavo ardiendo, soñábamos con el amor, aunque las madres ya nos advertían, ni se os ocurra creer tampoco en los hombres. Bueno, después de este bellísimo poema, la pregunta es obvia. ¿Qué es para ti la poesía, Ana? Fíjate que es difícil porque hemos hecho un trabajo de investigación sobre la poesía. Como ves que la poesía eres tú, ¿no? También podríamos utilizar ese maniqueo, pero bellísimo. Bueno, para mí la poesía es belleza, emoción y pensamiento. Si se consigue las tres cosas, es maravilloso. Y también podría decir la poesía es vida, ¿no? Es la vida. Curiosamente traigo un libro de un autor, Francisco Basayote, vejeriego, que luego quiero hacer cita del mismo, que él expresa la poesía como tres componentes fundamentales: sencillez, claridad y emoción. Yo personalmente pienso que en tu poesía hay eso: sencillez, claridad y emoción. Esas tres coordenadas las tienes muy marcadas en cuanto a la obra poética interiores, y creo que porque los avatares de hoy día de la poesía son algo curioso, ¿no? Quiero decirte, decía Antonio Gamoneda que la poesía es un asunto que se resuelve en soledad, pero curiosamente estamos asistiendo a una difusión poética realmente encumbradora de lo que es el mensaje poético. Pero por otro lado, eso a mí me inquieta, porque lo que puede resultar muy evidente, muy de marcado carácter en cuanto a la difusión de la poesía, creo que no hace por discriminar muy bien en lo que es una palabra poética con calidad y la que no es de tanta calidad. Entonces todo se rejunta en un rebufo un poco extraño. Lo digo esto porque salen muchísimas publicaciones, hay muchos actos poéticos, pero claro, luego lo que determina la calidad de todos y cada uno de esos elementos que juegan ahí es lo que a mí también me inquieta. ¿Tú qué piensas de eso? Sobre aquellos elementos que determinan la calidad, bueno, es que eso es como todo, son las entidades de poder que pueden ser los críticos que tengan en los periódicos de gran tirada y te hagan una reseña, sobre todo la crítica, los medios de publicidad que tienen las grandes editoriales, ¿no? También los medios de distribución que tienen las grandes editoriales, el mundo académico, que también dice pues tal o cual, pero quizás mayormente las editoriales, ¿no? Que son quienes publican y dan la posibilidad de que llegue al lector. Entonces piensas que, llamémosle así, porque estamos en estos tiempos, el poder económico también oscurece la calidad en lo que es la creación artística, la creación literaria, concretamente. El poder puede también oscurecer esos aspectos. Puede dificultar, porque también se ha dicho muchas veces, bueno, se piensa que en épocas de crisis la creatividad germina, somos mucho más creativos y bueno, y llegó el boom de la literatura hispanoamericana en los años 80, ¿no? Y Juan Rulfo, y estaban todos en unas circunstancias, y Cortázar, ¿no? Pero sí dificulta, pasa como en el cine, sí dificulta, pero yo creo que igual que dificulta y pone obstáculos y cortapisas, también hace que no nos acomodamos, sino que hace, a lo mejor despierta la creatividad y hace más creativo, porque quizás el ser humano en situación de crisis es mucho más creativo que en una situación relajada y acomodada. Atendiendo a tu labor editorial en la revista Sentido Figurado, ¿qué apreciación entiendes tú que es interesante desde el punto de vista cibernético para la difusión de la poesía?
Perdona, es que me... ¿Puedes repetir? ¿Qué entiendes? La herramienta de Internet, ¿qué te parece con bien, respecto a la bien. difusión de la poesía? Y también a la banalización de la misma, porque no solo es... Bueno, porque hay gente que no les gusta, que piensan que Internet es muy democrático. Internet es un medio de difusión increíble. Y Internet para difundir tu obra y tu trabajo, y de hecho yo no tengo un blog, pero me lo voy a abrir. Ábrete un blog. No tengo un blog porque soy como muy... Tampoco tengo tiempo, pero soy como muy reservada y digo, bueno, ¿y el blog? Tienes que... Pero sí es cierto que tú tienes un blog y es un medio de darte a conocer, de difundir, que ahí puede acceder cualquiera. Para la literatura creo que es muy buena difusión y no te puedes ni imaginar del número de gente y además sin frontera. Puede llegar a todos los países de habla hispana y te puedes sorprender las consecuencias que hasta dónde puede llegar, ¿no? Ese espacio ahí, ese mínimo espacio ahí en él. Claro que también dicen, bueno, que no se hace, que se publica todo, hay libertad, en donde hay mucha libertad se publica todo y no hay calidad. Ya ahí es el lector. Yo creo que los lectores también se van haciendo Internet y yo por 2 amigas que tengo que son blogueras y siguen un montón de blogs, la gente al final sabe cuáles son los blogs que prefieren, no digamos porque también es cuestión subjetiva de gusto, los blogs que prefieren y pues lo mejor también se va decidiendo, ¿no? Como en el mercado editorial, quizá. Decía Juan Ramón Jiménez a la inmensa minoría. ¿Por qué tú consideras o por qué consideran que el género poético es algo minoritario? Pues yo creo por comentarios, porque bueno, a mí la poesía me gustaba de adolescente, que mi padre tenía una inmensa biblioteca de novela y teatro y no tenía poesía en mi casa. Lo que pasa que, claro, en el colegio dábamos a los poetas, nuestros maestros y las generaciones, y dábamos, bueno, la Edad de Oro, la generación del 27, y yo me iba a la biblioteca, que no era del pueblo, sino que nosotros era como era una barriada de vecinos, y entre todos hicieron una asociación de vecinos, y los propios vecinos crearon ellos su biblioteca. Y yo me iba a la biblioteca de la barriada y encontraba poesía, y encontraba a Federico García Lorca, encontraba a Miguel Hernández, la generación del 27, en fin, antología de los poetas de posguerra, y me gustó mucho, porque a mí, sin influencia ninguna, leer la poesía, y me gustaba Lorca sin yo entender a Lorca, porque yo leía Verde que te quiero verde, y yo no entendía lo que me quería decir, yo no sabía que eso era símbolo, ni qué símbolo significaba. Claro. Pero a mí Lorca me emocionaba, me hacía vibrar. Claro. Era algo como irracional, afectivo, ¿no? Emotivo. Y yo creo, por comentarios de la gente, porque tienen prejuicio con la poesía, porque la poesía puede ser, o siempre el lenguaje lírico ha sido más oscuro, más ininteligible, más hermético. Entonces leen el poema y a lo mejor no lo comprenden o no se enteran y quizás no entran en esa vibración sensitiva, que no pase por el intelecto, sino que pase por la emoción, por el corazón sin pasar por la razón. Y eso pasa en muchos poemas, ¿no? Que te sugiere, pero que en realidad tú no sabes lo que te quiere decir, pero ese poema a ti... Pero ese aspecto, vamos a llamarle sinestésico, donde tú casi saboreas el poema, ¿no? Donde tú aprecias la textura del poema cuando lo lees, esa sensación de abrazo que te atrapa, ¿no? ¿Tú crees que eso se puede cultivar de alguna manera? Quiero decir, porque los efectos que yo veo, por ejemplo, en los chavales que están estudiando en primaria y fundamentalmente en secundaria, es un distanciamiento bastante evidente con respecto al género poético, en general en literatura, ¿no? Pero me refiero al género poético. Entonces, a mí eso me llama poderosamente la atención, porque yo creo que la poesía posiblemente es que no esté bien ofrecida, bien mostrada, claro, bien vehiculada, por llamarla de alguna manera, ¿no? Claro. Para que eso tenga también una incidencia, una repercusión, ahondando en el aspecto reflexivo y emotivo del que tú hablabas antes, ¿no?
Claro, claro, donde hay sentimiento hay poesía. Y entonces en la adolescencia, que está bulliendo ahí un montón de cosas, es una época en la que al adolescente se le puede dar a conocer la poesía y se le puede conquistar con la poesía. Es que creo que todos hemos escrito algún poema de amor en esas edades, ¿no? Claro, y es que está conociendo el amor y la amistad y la traición y todo eso, decirlo, escríbelo y exprésalo. Y con esta estructura o usa tal lenguaje o no, o libremente, como a ti que ya irá, con la lectura ya se irá puliendo, ¿no? Muy bien, bueno, pues estamos llegando al final de la entrevista. Ha sido un verdadero placer contar contigo en este salón de estar que es Dasivao, Semanario Cultural y Literario. Esperamos que podamos contar contigo, con tu participación en otros programas, pero sí nos gustaría que hicieras una recomendación poética para los televidentes. Pues yo recomendaría el libro de poesía Dinero, de Pablo García Casado, que se publicó en el 2007. Y aunque sus poemas no son versos, son como microrelatos o bien prosa poética, como ya escribió Baudelaire, Rimbaud, Rubén Darío, nuestro Juan Ramón Jiménez, pero Pablo no usa el lenguaje lírico tradicional, renueva el lenguaje y es la suya una poética antirretórica y un estilo narrativo, porque cada poema narra una historia que viene en breves pinceladas a transmitir la tragedia, incluso la desesperación, de aquellas personas que se quedan sin trabajo, con hijos a cargo, con su deuda, con los embargos. Entonces una mirada crítica a la sociedad, al mundo laboral y a donde hoy estamos llegando, por desgracia. Lo recomiendo por la actualidad del tema y también por el poeta, porque es uno de los poetas de hoy en día más reconocido a nivel nacional y consta en diversas antologías españolas y ha sido traducido a varios idiomas y seguro que os resultará interesante. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Un placer que estés aquí. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa para los televidentes. Estamos en una televisión inteligente para personas inteligentes y por tanto esos 20 minutos de atención y concentración que pueden establecer los televidentes los hacemos aquí ahora pausa para la siguiente entrevista con un personaje muy interesante. Os esperamos. Bueno, tras esta brevísima pausa, pasamos a la segunda parte de nuestro programa, Dasivao, Semanario Cultural y Literario, en este caso dedicado a la entrevista y con un personaje muy interesante, ya veréis. Después de estas bellísimas imágenes del escultor Rodin, uniéndolas a ese ámbito musical de la cultura andalusí, proseguimos Dasivao, Semanario Cultural y Literario, aunando el norte y el sur, las latitudes geográficas en la cultura, la necesidad del mestizaje, la necesidad de la mixtura de la palabra, de la creación artística, de la comunicación, en suma, de la cultura. Bueno, pues en este apartado de la entrevista hoy nos visita en este salón de estar, en este lar entrañable que es Dasivao, Semanario Cultural y Literario, Enrique García Pozo. Un verdadero placer, Enrique, buenas tardes. El placer es para mí, buenas tardes. Indicarles que Enrique García Pozo es un hombre polifacético, fue ganador en el 2008 en la modalidad de narrativa del certamen de escritores noveles andaluces, apuntando esa madurez reflexiva en la creación. Además, es miembro del equipo de redacción y locutor radiofónico del programa Cronopios, haciendo mención a los personajes de Julio Cortázar, y forma parte de una asociación cultural interesantísima, la asociación Fahrenheit 451, Las Personas Libro de Sevilla, que luego nos comentará, y que su mensaje fundamental es el fomento de la lectura. Bueno, Enrique,
un verdadero placer, como te decía, que te encuentres Gracias. aquí. Y esas 3 facetas de las que vamos hoy a hablar, o que yo las quiero centrar, en primer lugar, el aspecto creativo de tu palabra, que me interesa muchísimo. ¿Qué tal a partir de ser ganador del certamen en la modalidad de narrativa que comentaba anteriormente? ¿Qué tal? Bueno, pues el ganar el certamen me supuso un antes y un después, pero no solamente en mi creación, en mi humilde y escasa, sino un antes y un después en mi vida, porque el ganar ese premio del Pastor Luz por el libro hace que automáticamente en verano vayas a una especie de campamento, a la Escuela de Verano de Escritores. Entonces eso te cambia tu percepción no solo de la literatura, sino del mundo. Porque allí nos juntamos ese año, un grupo de unos 30 adolescentes de no más de 20 años, que éramos los raritos de la clase, ¿no? Los raritos de la pandilla, que leíamos, que nos gustaba hablar de literatura, que veíamos cine extraño, que escuchábamos música extraña, y de pronto nos juntábamos allí en Mollina, en un pueblecito pequeñito, un montón de gente, y tocábamos la guitarra y hablábamos de poesía, y nos sentíamos más vivos. Entonces, para mí supuso un antes y un después, y también en mi creación, porque gracias a la gente que conocí y a los profesores que tuve, aprendí muchísimo más, sobre todo leí, que fue lo fundamental, Claro. y eso me ha ayudado un poco a marcar las coordenadas hacia lo que quiero hacer, ¿no? Me parece muy interesante eso de lo que hablas, porque curiosamente escucho a muchos creadores que suelen indicar, no, yo no suelo leer a los clásicos, no suelo leer en general a mucha gente, porque considero que yo tengo y quiero tener mi propia voz. Y yo me cuestiono, digo, bueno, pero realmente ¿cómo se puede tener uno su propia voz sin tener el mínimo de conocimiento sobre lo que otras voces han dicho a lo largo del tiempo? Para precisamente que todo se resuma en esa necesidad de conocer para tú también ampliar y ver otras perspectivas que te den. Claro. ¿Qué piensas de Bueno, eso? obviamente yo creo que enfrentarte al papel ya te tiene que sugerir un respeto a la literatura y sobre todo cómo vas a tener un respeto a la literatura si no conoces y no lees a los clásicos. No sé, la literatura continuamente se va innovando y para innovar tienes que conocer lo que hay y para que te sugiera, que te afloren sentimientos para tú luego hacerlos tangibles en el papel, evidentemente tienes que recurrir a los clásicos continuamente para saber tu origen, ¿no? Para saber de dónde puede venir la voz que empieces a tener. Yo no creo que realmente los que dicen yo no leo a los clásicos no los lean y escriban bien. Lo considero muy difícil porque la poesía, la literatura, el acto de crear no es, desde mi punto de vista, algo genético que tengas y ya me pongo a los 3 días de mi nacimiento a escribir la Odisea. No, no, no. Es algo que se va continuamente. Oficio, pues, trabajo. Es un oficio. Claro, claro, un aprendizaje constante. Y además una interpretación también, es decir, es una interpretación de la vida, De la pero también una realidad, interpretación de la realidad que han mostrado los autores a lo largo de la historia. Sí, Me parece fundamental estoy completamente de acuerdo recurrir contigo. continuamente a ellos. Bueno, tengo que decirles que Enrique tiene escasamente 17 años, cursa segundo de bachillerato y como veis su madurez reflexiva, su punto de vista tan realmente sugerente e interesante, yo creo que nos debe llamar la atención para precisamente entender que la juventud también tiene aspectos que debemos valorar, entender y conocer. En este caso, como por ejemplo, Enrique en su faceta literaria y también informativa, porque formas parte del programa Cronopio, ¿no? En Radiópolis, aquí en Sevilla. En Radiópolis. Háblame un poquito de qué tal esa faceta. Bueno, pues yo soy un enamorado del periodismo. Siempre me he querido dedicar a ello y desde hace un año hemos tenido la oportunidad de tener un programa. Muy bien. Es un programa cultural, pero es un programa también social y político. Es decir, entrevistamos a poetas y también entrevistamos a políticos y hacemos el programa con mucho respeto porque creemos que tenemos una gran responsabilidad al tener un programa en una radio local. Entiendo y entendemos que la comunicación, el periodismo, ahora mismo en España, es muy políticamente correcto y desde hace algunas décadas estamos viviendo una continua prostitución de la comunicación y el hecho de que nos ofrezcan un espacio libre, la radio municipal, a pesar de ello tenemos libertad, hace que tengamos una responsabilidad con la veracidad, ¿no? Entonces intentamos siempre, nuestro objetivo ha sido ser la voz, intentar ser la palabra de aquellos que no la tienen. También nos podemos parecer mucho a este programa de Activado porque intentamos recomendar, intentamos hablar de poetas que no salen en El País ni salen en el telediario.
Y también, pues, en cuanto a política, hemos entrevistado a políticos de partidos más minoritarios, a asociaciones, y muchas veces hemos denunciado pues, injusticias que no están a la orden del día en los medios de comunicación. Por lo tanto, creemos que tenemos esa responsabilidad y lo hacemos con mucha ilusión y la verdad muy contentos. Estupendo. ¿Cómo unirías tú esas dos facetas, literatura y periodismo? Porque claro, estoy observando que una cosa te lleva a la otra. Sí. Entonces, ese ámbito de encuentro de esas dos corrientes que en ti fluyen y que te apasionan por lo que veo, por tu forma de trasladar el mensaje, ¿qué tal? Claro, yo, como dijo Aristóteles, ¿no? El ser humano es un animal racional y de comunicación continua, ¿no? Y yo entiendo que ambos, la literatura y el periodismo, es un ejercicio de comunicación. Yo sería infeliz si estuviera solo y si viviera en continua soledad. Y me gusta comunicar, sobre todo, ya te digo, en un momento y en una situación en la que el hecho de comunicar ni está del todo bien visto si se hace bien, y luego que creo que no se hace del todo bien porque no se atiende a un criterio objetivo y a un criterio real. Entonces, la relación que puede tener literatura y periodismo, pues desde siempre yo he leído el periódico y he leído libros, y siempre ese afán por comunicar quizás es el que me ha hecho que me vuelque tanto en los dos aspectos. Hablando de esto y también tratando el aspecto que significa lo que es ahora mismo, como decíamos con Ana, y por ser editora de la revista En Sentido Figurado, al haber democratizado Internet, vamos a llamarla así, la ha convertido en una ágora pública donde todo el mundo puede ver, puede encontrar, puede incluso ser a través de los blogs, incluso puede también tener un programa como Da Cibao, porque Da Cibao proviene de un periódico mural que se hacía en la China imperial, de ahí el nombre de este programa, lo digo para aquellos que no lo sepan. Importante. Entonces, ¿qué conveniencia ves tú en cuanto a la sofisticación que, bajo mi punto de vista, tiene Internet en relación a lo que es el periodismo convencional de papel? Claro, o sea, ¿la inmediatez quizás? Sí, tiene muchos factores positivos, también tiene un factor negativo, que es la banalización de la profesión y del ejercicio periodístico, pero me quiero centrar más en lo positivo porque yo creo que en la balanza le gana. Sí. La comunicación ha hecho que se entienda otra forma de vivir y percibir el periodismo. Ya no solo la forma de comunicar, sino que la misma noticia hace que te llegue en cualquier momento, a cualquier parte, numerosos cambios históricos recientes, como por ejemplo la primavera árabe, ha llegado a nosotros, a los países occidentales, gracias a Twitter y gracias a las redes sociales. Eso creo que con la revolución árabe, la primavera árabe, ha supuesto un antes y un después de la comunicación. Entonces yo creo que esa democratización y esa libertad, pero entre paréntesis, entre comillas también, la libertad que podemos tener en Internet me parece fundamental, porque en un momento globalizado el poner fronteras en la comunicación no lo entiendo. Y Internet ha permitido eso, permite que la noticia te llegue en cualquier momento, que puedas consultarla en cualquier momento, y además que el debate, que la opinión pública se haga tangible en Internet, y que si tú quieres opinar algo lo puedes hacer, porque lo habéis comentado antes, te puedes crear un blog y no solo te puedes expresar, sino que te puede leer alguien de 1000 kilómetros y te puede comentar, y se puede crear una opinión pública mayor y necesaria en una democracia. Estupendo. Pues, a pesar de que el tema es muy interesante, sí que me gustaría ver también tu punto de vista sobre la última faceta, la de las personas libres de Sevilla, Asociación Fahrenheit 451, que me parece muy interesante por el mensaje que trasladáis y por precisamente el origen de esa asociación. Me gustaría que comentara cuál es su origen y la evolución que habéis mantenido hasta ahora. Bueno, pues la Asociación Personas Libros, Proyecto Fahrenheit 451, viene de un libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, y bueno, habla de... Bueno, está relacionado un poco a términos de libertad y democracia, ¿no? Porque en el libro se narra cómo los bomberos queman libros, ¿no? Los libros se prohíben y son los ciudadanos... El mundo al revés, ¿no? Claro. Los bomberos queman libros. Sí. Y, en fin, son los mismos ciudadanos los que se memorizan los poemas, los libros, las obras para no perderlas. Entonces nosotros hemos cogido, pues, nos hemos basado en ello para intentar hacer llegar a gente que no tiene al día, que no tiene la orden en su vida diaria la literatura, y memorizamos textos de memoria, memorizamos poemas, relatos, etc.
y lo vamos narrando. Somos un poco como los juglares, ¿no?, del siglo XXI, y queremos hacer eso, hacer llegar a quien no les llega la literatura y darle vida y difundirla y que nunca se olvide que tenemos eso que se llama literatura. Bueno, tengo que decirles que yo he sido espectador de algunas de las jornadas que desarrollan las personas libros de Sevilla y realmente es algo cautivador. Hay que hacer la siguiente observación. Ninguna persona se aprende todo el libro de memoria, en absoluto, ¿verdad, Enrique? Se aprenden pequeños fragmentos que, bajo mi punto de vista y siendo espectador, me ha trasladado diferentes llaves para conocer diferentes obras literarias que yo no conocía. Entonces, pequeños fragmentos, esas personas las memorizan, las personifican, ellos hablan de la mirada que respira, porque se dirige directamente a aquella persona que atiende a ese mensaje, el mensaje de la literatura. Y precisamente ese mensaje lo que hace es dejar esa semilla para aquella persona que quiera ahondar en aquel fragmento que le ha llegado, que le ha tocado con la mano fría en el pecho. ¿Verdad, Enrique? Claro, es que las narraciones, los recitales de las personas libros son muy emocionantes y yo me emociono mucho también, tanto como espectador como narrador, porque bueno, yo he asistido a recitales y a lo mejor, y también he participado en algunos, pues los típicos que estás recitando con un libro, y yo lo vivo de forma diferente, porque cuando estás narrando te memorizas el poema, el texto, tú intentamos siempre mirar a los ojos, entonces como que se comparte. Es decir, cuando recitas con un libro, evidentemente también estás compartiendo, estás dejando en el aire la poesía, pero es como un ejercicio más de yo, conmigo. Sin embargo, en una narración de las personas libros, se deja igualmente en el aire la poesía, pero al mirar a los ojos, tú notas como la otra persona está sintiendo algo y le está llegando también, sobre todo porque tú también lo estás, pues, sintiendo. Entonces, a mí son muy emotivos y me parece que la asociación está haciendo una labor muy interesante, muy importante en el mundo cultural. Estupendo. Y necesario también. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, Enrique. Un verdadero placer que hayas estado aquí con nosotros y que hayas podido trasladarnos ese optimismo por la vida, esa pasión por la literatura y esa capacidad de enriquecerla y de hacerla de los demás a través de la asociación, a través de la información y a través de tu propia creación. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues continuamos con Dasivao, Semanario Cultural y Literario y otra nueva pausa inteligente para televidentes inteligentes como ustedes. Hasta ahora. De nuevo estamos aquí en Dasivao, Semanario Cultural y Literario y ahora para finalizar el programa os vamos a dejar con la sesión de agenda, recomendaciones y participación activa del televidente. En breve. Hola, Esperanza. A ver, ¿qué efemérides tenemos? ¿Me puedes decir qué efemérides tenemos este mes? Pues mira, el 30 de enero se celebra el Día Internacional de la Paz y la No Violencia. Y por este motivo, la Asociación Proyecto Fahrenheit y las Personas Libros van a celebrar el 4º Encuentro Córdoba por la Paz, que tendrá lugar en el Centro Cívico de la Corredera, Córdoba. Será el 4 de febrero a las 12 de la mañana. ¿Y tú qué me puedes contar relacionado con la literatura, el teatro y la música? Pues mira, hasta el 11 de febrero se está celebrando el Festival de Teatro de Málaga en su 29ª edición. Y el teatro clásico va a ser muy protagonista porque va a haber muchas obras clásicas que se van a representar, entre ellas pues Macbeth, Las mujeres de Shakespeare, La Celestina. Y también voy a recomendar para todos los amantes del teatro la obra de El avaro de Molière, que se representa en el Teatro Lope de Vega, del 24 al 29 de enero. Y también hay otra cosa interesante, que este año va a estar muy de actualidad el tema por la conmemoración de la Constitución de 1812, que es una obra de teatro que se representa en el Teatro Central de Sevilla y que se llama Estado de Sitio, de Albert Camus,
y se va a representar del 24 de enero al 5 de febrero. En cuanto a los conciertos, a quien le guste la música clásica, tiene una cita en el Museo Picasso de Málaga con un trío de flauta, violonchelo y piano. Esto va a ser el día 7 de febrero a las 9 de la noche. Y en cuanto a literatura, pues Rocío Hernández Triano va a presentar su libro Vientos de Cuchillos en el Centro de Todas las Cosas, que está en la calle Madre de Dios, en Sevilla. Y eso va a ser el día 27 de enero a las 8:30 de la tarde. ¿Y tú de exposiciones me puedes decir algo y a los televidentes? Pues sí, mira, tengo aquí 2 exposiciones muy interesantes para visitar. Una ya ha comenzado, es en Granada. Se celebra en el Centro Cultural Caja Granada y la exposición fotográfica se llama El alma desgranada, un viaje a la memoria de Granada. Tendrá lugar desde hasta el 19 de febrero y otra exposición que comienza el 4 de febrero hasta el 14 es la del pintor Ángel Leiva. Esta tendrá lugar en la Carbonería, calle Levis, aquí en Sevilla. Bueno, pues yo creo que ya nuestro programa casi que está finalizando y yo voy a recomendar un libro para todos aquellos amantes de la novela, que es Frankenstein o El moderno Prometeo. Esta novela está escrita por Mary Shelley y la publicó en 1818. Estamos en los inicios de la Revolución Industrial y de las modernas teorías de Darwin sobre el origen de la vida. La novela cuenta la historia de un joven estudiante interesado por las ciencias naturales que concibe la idea de crear un ser humano. Pero la criatura que salió de todo esto pues era monstruosa y todo ello llevó un poco a la decepción y al miedo de su creador. Y lo que le ocurrió a Frankenstein es que tuvo muchísimo rechazo social por su fealdad y este aislamiento que él sufrió hizo que quisiera rebelarse contra su creador y empezó a hacer una serie de actos violentos para llevar su particular venganza. La novela trata de muchísimos temas y todos muy interesantes. Algunos de ellos, voy a apuntar algunos de ellos, pues sobre los peligros de los avances científicos, sobre la libertad individual y la responsabilidad de nuestras propias acciones, sobre el valor de la familia y el papel de la mujer, también sobre la moral, el bien y el mal, los conceptos de bien y mal, y solamente por apuntaros algunos de ellos. Y también se apoyan algunas ideas como las de Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad quien lo corrompe. Comentaros también que la técnica narrativa recoge tradiciones de la novela epistolar, del diario de viajes, que estamos también ante una novela sentimental y ante una novela de aventuras. Y deciros también que, bueno, que Frankenstein, que ha sido llevada más de 100 veces al cine, se destaca también mucho por la originalidad de su argumento. Su lectura es entretenida y amena y también inquietante, y por eso yo creo que no os dejará indiferentes si tenéis el valor de poneros a leerla. Muy interesante, yo ya lo he leído, pero otra vez lo voy a releer porque con tus indicaciones se me ha despertado el interés. Exactamente. Bueno, espero que a los televidentes también. Yo ahora os quería volver a comentar, como dijo antes nuestro compañero Pedro, se va a abrir una cuenta de correo para que todos los telespectadores que lo deseen puedan hacernos llegar sus microrrelatos o poemas. Pero como todavía no ha dado lugar porque este programa acaba de iniciar sus andaduras, yo he traído hoy un microrrelato de Gabriel García Márquez titulado El drama de Desencantado. Os lo voy a leer, espero que os guste. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso. Y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos,
los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena ser vivida. Bueno, pues Esperanza, Rosario, realmente exhaustivo la información que nos habéis dado, realmente enriquecedora, y luego ese epílogo final con ese cuento creativo también abriendo el apetito a los televidentes para que puedan también coparticipar con nosotros y hacernos partícipes de todo lo que puede conllevar el hecho de que su literatura, su forma de ver la vida, también nosotros la podamos abordar aquí. Yo, no obstante, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de terminar este primer programa. Esperamos sobre todo que os hayáis sentido cómodos, a gusto en este salón de estar, que como veis es un espacio abierto a todo aquello que consideréis que puede ser interesante. Por eso queremos que participéis una vez que creamos la cuenta de correo electrónico que, como ha indicado anteriormente Esperanza. Entonces, en este salón de estar sí que queremos hacer afirmación de una palabra: la cultura con mayúsculas, sin signos ni sesgos, la sensibilidad, la belleza, la emoción, la transformación de la realidad a través de la visión del creador, del escritor, del pintor, del escultor, del actor, todo aquello que hace más y mejores a los seres humanos, que nos engrandece, que desecha la miseria que todos albergamos innegablemente, pero pone luz sobre la belleza, sobre la magnanimidad, sobre lo grande que realmente podemos llegar a ser. En la novela 1984 del escritor George Orwell, que curiosamente el título viene porque fue editada en 1948, con idea de darle ese aspecto futurista, intercambió los dígitos y le llamó 1984. Una vez ya pasado ese año, Winston Smith, el personaje principal de esta novela, en el diario que le permite evitar la despersonalización que el poder omnímodo hace posible a través de esa información de la que hablábamos antes con Enrique, dice en su diario: comprendo el cómo, pero no el por qué. Queremos que Da Cibao, Semanario Cultural y Literario, os ayude a comprender el cómo y el por qué, y os haga partícipe de ese aspecto que creemos que todos lleváis dentro. Porque los intelectuales somos todos tenemos intelecto para poder desarrollarlo, para poder fomentarlo, para poder cultivarlo. Y qué mejor que a través de la cultura. Una cultura que, como un libro que se abre, también se cierra y nos ayuda a comprender el mundo. La cultura como ventana al mundo. Da Cibao como picaporte de esa ventana. Hoy lo abrimos para todos vosotros. Un verdadero placer haber estado aquí y compartir. Gracias.